Nos acompaña en el panel el doctor Hanle Montero, quien ya ha estado con nosotros en otras discusiones, tal vez un poquito por esa línea, quien es psiquiatra, profesor y además de eso es un abanderado de los cuidados paliativos en los pacientes con enfermedades, ¿verdad?, crónicas. También está con nosotros el licenciado Alejandro Mariñez, quien es neurólogo y neuropsicólogo egresado de la Universidad de Salamanca. Y finalmente nos acompaña un fisiatra, no recuerdo, egresado de dónde. De la UAS Medicina y del UNIBE de la especialidad en la planta de la... Perfecto, doctor Francisco de la Rosa, especialista en neurorehabilitación, ¿cierto, verdad? Medicina física y rehabilitación. Exacto, es una persona que trabaja mucho este campo de Parkinson y a mí me consta ese trabajo constante que hace con esos pacientes con enfermedades crónicas y están aquí para ayudarnos a esclarecer desde su perspectiva qué tanto hacemos con lo que tenemos. Entonces vamos a ir intercalando diferentes preguntas con ellos y bueno, entiendo que mi primera pregunta y a partir de ahí podemos ir también compartiéndola y disertándola de manera intercalada. El papel del fisiatra en los estadios tempranos de la enfermedad, ¿qué tan temprano es? ¿Qué tan importante es? Ok, en primer lugar, buenos días y agradecer al comité organizador en la persona de la doctora Marcia Castillo por la invitación a esta interesante panel de discusión y como parte de la Junta Directiva de la Sociedad Dominicana de Fisiatría, espero sea la continuación de una colaboración académica entre ambas sociedades. En cuanto a la pregunta, la realidad es que mientras más temprano mejor. La medicina física y rehabilitación como disciplina busca preservar función y esto se logra mejor, particularmente en la enfermedad de Parkinson, refiriéndonos a la misma, en estadios más tempranos. De hecho, hay estudios que hablan a favor de esos beneficios en estadios tempranos. Incluso hay un cohorte interesante de 2 años en la cual se utiliza el sistema o el método de inpatient rehab, que no tenemos disponible lamentablemente en la República Dominicana y tenemos que hacer algunas adecuaciones a ese sistema en el cual el paciente se ingresa en un centro a hacer por lo menos 3 horas de rehabilitación al día, clasificado o variado entre terapia física, terapia ocupacional, terapia de deglución y lenguaje, a veces terapia vocacional. Y se hacía 4 meses al año de inpatient rehab, una vez al año, o sea que hacían 2 meses de terapia intensiva en un transcurso de 2 años y estos lograban mejorar lo que es la escala unificada de enfermedad de Parkinson para el Unified Parkinson Disease Rating Scale a 2 años, que ustedes saben que incluye función, actividad de la vida diaria, fonación e incluso la repercusión en el estadio de la enfermedad, teniendo buenos resultados. Esto promueve la idea, al igual que en otras condiciones neurológicas o neurodegenerativas, que si tomamos en cuenta todos los aspectos de aptitud física que podemos tener impacto, y no solamente enfocarnos quizá en hacer prescripciones básicas de ejercicios desde la consulta o hacer que el paciente acceda solamente a terapia física, que sería un error, el paciente realmente tiene mejor beneficio. Y la idea de entrar por fisiatría lo que busca es que el paciente tenga acceso a todo el equipo multidisciplinario de rehabilitación y que el paciente pueda tener acceso a terapia física, pueda tener acceso a terapia ocupacional, pueda tener acceso a las terapias de deglución, lenguaje si fuera necesario, pueda tener acceso a adaptaciones y a modificaciones en el hogar. O sea, una serie de cosas que se definen y se evalúan desde primera instancia y que tienen mejor resultado cuando el estadio es temprano. Okay. En ese mismo telón de fondo, entonces yo entiendo que como más temprano, la terapia física tampoco no termina nunca en el curso de la enfermedad. Es correcto, y de hecho no solamente la terapia física, sino también reforzar la idea del equipo multidisciplinario. De hecho, en estadios más avanzados de la condición, el tema de hacer adaptaciones, modificaciones en el hogar, entrenamiento al cuidador y toda la evaluación de ortesis necesarias para poder preservar función y evitar los efectos deleterios de la inmovilización o el encamamiento si fuera la situación, realmente dan al traste con mejor calidad de vida en algunos momentos, preservar función y en algunos casos quizá todavía recuperar algo de función dependiendo del caso específico del paciente. De hecho, una de las cosas que tenemos que tener pendiente es que no hay una prescripción única de ejercicio para todos los pacientes de Parkinson. Eso es imposible, al igual que en otras condiciones. La prescripción del ejercicio
primero, da mejor resultado cuando es personalizada, cuando es detallada. No es lo mismo en ninguna condición mandar al paciente a caminar, literalmente, y esas son, vamos a decir, recomendaciones o órdenes que podemos dar desde el consultorio. Y esto podría ser inespecífico y, por lo tanto, posteriormente el paciente no lo va a cumplir. Y eso está también demostrado en la literatura. Si usted logra decirle al paciente, en vez de váyase a caminar, usted va a decirle al paciente, usted va a caminar 2, 3 veces a la semana, sesiones de 30 minutos, a una intensidad de 120 o 130 latidos por minuto, y se va a comprar un relojito y lo va a medir, y hay 2 días que usted lo va a hacer interdiario y va a coger una pesita y la va a hacer en 10, 15 repeticiones, quizá ceñido a unas recomendaciones que ha hecho el Colegio Americano de Medicina del Deporte en combinación con la Fundación Nacional de Parkinson, realmente da mejor resultado. El paciente se ciñe y si usted hace seguimiento eventualmente, va a lograr los resultados que dice el ejercicio que tiene. Si no, entonces no lo va a lograr realmente, porque las especificaciones fueron muy difusas o inespecíficas, valga la redundancia. Francisco, luego vuelvo contigo. Para el doctor Harle Montero, una pregunta que en tu perspectiva y tal vez desde tu visión, tú eres también un acucioso, creo que observador de la conducta humana, además de que tu profesión te lo exige. El modelo actual de trabajo en pacientes con enfermedades crónicas neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, ¿cree que los neurólogos, los geriatras, los psiquiatras, lo estamos haciendo bien como lo estamos manejando o estamos trabajando como islas dispersas? O sea, somos islas, no somos un archipiélago. Bien. Buen día, Marcia. Gracias por la invitación. Yo tengo la ventaja que me formé en el Hospital Salvador B. Gautier, donde están mis R mucho aquí de neurología y otros residentes, que se facilitaba el intercambio. Yo me mantuve formado siempre intercambiando con la gente de neurología. Incluso el coordinador de la residencia mandaba a buscar al flaquito de neurología de psiquiatría para que yo subiera a conversar. Entonces, ¿cuál es la idea? No sumar un diagnóstico en salud mental. El hecho de que se presente un síntoma neuropsiquiátrico no implica un trastorno mental, lo que es peligrosísimo. Cuando nos envían el paciente a nosotros quererle sumar, porque tenga síntomas de depresión, de psicosis, de ansiedad, sumarle un diagnóstico, lo que implica un distanciamiento y sumarle más medicamentos y más problemas. Entonces, interesaría un intercambio verbal. En el hospital teníamos esa posibilidad, que los residentes conversábamos uno con otro, me buscaban directamente y consecuentemente conversábamos. Y en ese caso el paciente no había que enviármelo a mí, yo no tenía que ver el paciente en absoluto, tenía que ver el compañero neurólogo preocupado porque entendía que ese paciente estaba depresivo. Y hemos visto entonces, yo me formo en el proceso de que el problema de los trastornos mentales tiene que ver con una situación a nivel de la neurotransmisión, que aparentemente los receptores, los neurotransmisores, y en ese rebú es que damos fármacos para mejorar, pero hemos entendido conexiones. Entonces, los trastornos motores del movimiento se van a expresar con síntomas motores y síntomas mentales. Claro. Entonces, cuando prioriza el síntoma motor solamente, y se olvida el problema mental, se complica. O si le damos otro diagnóstico. Igual pasa con nosotros como psiquiatras. La esquizofrenia, la ansiedad, la depresión tiene trastornos motores. Lo tiene como enfermedad per se. O sea, los pacientes esquizofrénicos tienen manierismo, tienen cosas de esas. Los depresivos tienen disminución de la actividad motora que podría confundirse. Entonces, en ese caso, yo no tengo que mandarlo donde el neurólogo, sino intentar valorar y comprender. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay trastornos psiquiátricos que tienen problemas motores. Hay trastornos neurológicos que se van a expresar con un síntoma neuropsiquiátrico que no hace un diagnóstico, hace un síntoma de la condición neurológica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En medicina en general, cuando se presenta un síntoma mental, mal pronóstico. Tenemos lo del delirio y el trastorno confusional agudo, que me llaman a mí con un viejito que tiene una situación de agitación y cuando yo voy deshidratado o el fármaco le genera un cuadro errático. Se está muriendo, no es psiquiatría. Está depresivo, no, se está muriendo. Y tiene que morirse y punto, porque es una condición terminal en ese caso. Ahorita decía el compañero, en un momento dado planteó que a veces le dicen al paciente, mire, su tratamiento no está funcionando. Eso implica un impacto.
Claro. Y no es culpa del paciente, que a veces nosotros los médicos, nuestra formación entendemos que si el paciente no mejora, le queremos dar una pela, porque aparentemente ha hecho algo mal. Y no ha hecho algo mal, es que aparentemente no respondió a lo que aparentemente nosotros entendíamos que era fantástico. Entonces, en ese caso hay un impacto, hay una tristeza, no es una depresión, es un proceso adaptativo que ese paciente tiene que retomar esa información y ver qué va a hacer con una enfermedad, como decías, terminal, que usted no se cura de eso, que usted va a tener que continuar con una condición compleja. No es una depresión, es un estado adaptativo. Entonces, el neurólogo me contacta, conversamos y vemos, no, ese paciente no le sumes un antidepresivo porque ese síntoma no va a ceder. Hay que ver su enfermedad cuando logre mejorar su problema que tiene motor, si se logra mejorar, a ver qué es lo que va a pasar en ese proceso. Entonces, ese sería el intercambio. Es una pena que en el hospital podemos conversar, se facilita, quizá privado. Si usted me llama a mí, tiene que pagarme. ¿Y cuál es el problema? Que el sistema no lo prevé. El sistema no prevé que usted haga un contacto conmigo, que usted me pague por ese contacto verbal conmigo sobre un paciente con una condición. No sé hasta qué punto nosotros somos lo suficientemente honestos para decir, sí, mira, lo que te dijo es lo correcto. ¿Esas situaciones se dan? El riesgo es que las dosis de nosotros en psicofarmacología suelen ser mucho más altas que las dosis que ustedes usan en neurología. Y se agobian cuando ven las dosis que usamos nosotros. ¿Ustedes van a poner tanto? Sí, esa es la que va. Para ese tipo de sintomatología, esa dosis la que va. Entonces, cuando usted usa una dosis por debajo, a darle un chin al paciente. Suelen algunos compañeros darle un poco de que para darle un toquecito. Usted no puede dar toquecito. Un fármaco tiene un accionar, tiene una farmacodinamia. Y el problema con la mezcla implica la farmacocinética. Y un problema serio que lo vimos ahora con esta pandemia, la interacción farmacológica, la mezcla de medicamentos. No está patrocinando unas casas farmacéuticas y que son maravillosos para utilizarlo. Varias. Pero la mezcla de medicamentos sabemos que es terrible. Y en el caso motor, nosotros como psiquiatría sabemos. Yo psiquiatra sé el daño que yo provoco a rápido plazo, a mediano plazo y largo plazo. Y estoy consciente de ese daño que genero a nivel motor con los medicamentos. Entonces, cuando alguien me envía un paciente con la idea que le resuelva una situación de ese tipo, yo decido evaluar los medicamentos que tiene ya y maniobrar las dosis que tiene, no sumar más, sino comprender, mire, esta dosis me parece interesante, pero probablemente yo necesito aumentar para ver qué es lo que voy a hacer. El compañero decidió utilizar una dosis que no es su experiencia, El manejo de un síntoma mental no tiene las mismas características que un manejo neuropsiquiátrico. Entonces, un manejo neuropsiquiátrico, un síntoma neuropsiquiátrico implica consecuentemente que responde a la condición neurológica. Y mientras mejora la condición neurológica, quizás ese síntoma pueda mejorar. Mientras que el síntoma mío eminentemente psiquiátrico requiere la dosis adecuada del fármaco. Entonces, ahí definitivamente que es una complicación. El uno trabajar como islas, como tú decías, sin podernos comunicar. Para manejar lo que es la parte psicoeducativa, que yo es lo que he tratado de hacer, psicoeducar, dar un poco de información, relegando el plano farmacológico. Yo enseño farmacología, continuamente enseño farmacología, y lo que tú decías, mientras menos doy, le digo a los muchachos, mientras más medicamentos da, es que no sabe. En el caso de nosotros tenemos 4 grupos de fármacos básicos: antipsicóticos, antidepresivos, benzodiazepina y estabilizadores del ánimo. Y hay pacientes nosotros, los 4 lo tienen, los 4 se lo pegan, para que algo sea, que algo funcione, probablemente, lo que es terrible. Al generar una cantidad de medicamentos intentando que algo que esté malo ahí como que se resuelva, que no tiene ningún sentido. Utilizando dosis adecuadas probablemente pueda funcionar. Entonces es errático, es complejo, implica una medalaganariedad a veces en hacer el trabajo y pensar en la magia del medicamento. Los medicamentos no se inventan cosas nuevas. Los medicamentos van a actuar en procesos fisiológicos claros que van a modificarlo y consecuentemente generar una atenuación de síntomas. No podemos tener magia de que este medicamento es bueno porque es bueno. No tiene sentido. Tiene que haber un plan de lo que usted va a hacer para ver qué podemos lograr en ese proceso. Bien. Sabemos que los síntomas cognitivos pueden estar inclusive en la parte, como parte de los síntomas centinelas y en la parte inclusive premotora de la enfermedad. ¿Cuándo sería oportuno pedir una evaluación cognitiva o neuropsicológica a un paciente con una enfermedad de Parkinson? ¿Hay que esperar
que se vean ya los síntomas, porque si una cosa hemos aprendido de todas estas enfermedades neurodegenerativas es que cuando pensamos que es temprano, ya es tarde. Hablamos de que las dos enfermedades neurodegenerativas pivotales, Parkinson, Alzheimer, empiezan de 10 a 20 años antes de que empecemos a ver la enfermedad per se. ¿Cuándo sería el momento idóneo para pedir una evaluación cognitiva en un paciente, licenciado Mariñez? Primero dar los buenos días y las gracias por la participación, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo tan pronto como sea posible, porque incluso en la evaluación neuropsicológica pudiéramos aportar mayor información sobre la condición del ánimo del paciente, que sería interesante, por ejemplo, como mencionó la doctora Candelario, que había dicho que el 75% de los pacientes con Parkinson se quedan sin tratamiento por la depresión, precisamente por falta de diagnóstico. Entonces el psicólogo puede aportar sobre si en realidad necesita o no necesita ese aporte psicofarmacológico, ¿no? Como ha dicho el doctor Handler, porque hay criterios muy específicos de la depresión que muchas veces nosotros no observamos. No podemos simplemente pasar una prueba de 5 minutos donde el paciente, bueno, sí sale con síntomas de depresión altos, pero no los hemos observado el tiempo suficiente. Entonces, una evaluación neuropsicológica a tiempo nos ayuda a saber si ya se está presentando el deterioro cognitivo leve, que se presenta en el 30% de los casos de Parkinson, pero se sabe que hasta un 80% de pacientes van a desarrollar demencia a largo plazo. Además, en el momento de hacer una buena evaluación neuropsicológica, ¿no?, le estamos aportando mucha información al neurólogo, donde le estamos diciendo cuáles son los procesos que están afectados, aunque ya en el Parkinson hay un perfil clínico muy claro, donde hay déficit de atención, donde hay déficit de memoria, no tanto a memoria a largo plazo como ocurre en el Alzheimer, hay déficit de velocidad de procesamiento, que es tal vez lo más, a nivel neuropsicológico, el factor que provoca un deterioro en la calidad de vida, porque ya el paciente no se siente que puede reaccionar como antes, que puede reaccionar a preguntas como antes, y al final las habilidades visoespaciales. Entonces, aparte de todo eso, de poder aportarle toda esa información al neurólogo, también hay pequeños criterios que requieren de un neuropsicólogo experto para hacer un perfil clínico neuropsicológico claro entre la diferencia entre si es Parkinson o si es una demencia por cuerpos de Lewis, que en su periodo inicial pudiera el neuropsicólogo aportar información, y en ese caso incluso tal vez en alguno de los informes que ya hemos hecho le he puesto al neurólogo que aparenta ser más por los déficits que está presentando, aparenta ser más un Lewis, pero queda a criterio del neurólogo porque nosotros no hacemos el diagnóstico. Entonces, mientras más temprano, mejor. Además de que cuando se identifica cuáles son los procesos que ya están afectados, mientras más temprano se comienza un proceso de rehabilitación o de estimulación cognitiva, también hay mayor oportunidad de retrasar, de enlentecer o incluso de tener durante cierto tiempo la aparición de síntomas de déficit cognitivos mayores, porque se ha encontrado que hay tamaños de efecto cuando se aplican programas de estimulación cognitiva, aunque claro, yo entiendo muy bien, doctor Montero, lo que usted había dicho sobre la combinación de fármacos, pero al final lo que resulta más efectivo es ambas cosas. En todos los metaanálisis o en todas las revisiones sistémicas que se han hecho, siempre se encuentra que lo más efectivo es la combinación del tratamiento farmacológico con la estimulación cognitiva. Es donde se encuentra el tamaño del efecto mayor. Te voy a interrumpir ahí. ¿Crees que es suficientemente robusta la derivación de los neurólogos, geriatras, gerontólogos a hacer evaluaciones y estimulaciones cognitivas de los pacientes con Parkinson? ¿O todavía falta trabajar mucho esa derivación, hacer evaluaciones y neuroestimulación cognitiva? En ese caso, mi opinión personal, Sí, porque personal. no puedo irme a las estadísticas, porque todavía no se han hecho. ¿O todavía se desimportantiza mucho y se trata mucho lo motor, que el paciente camine, que tenga autonomía, y no olvidamos mucho de este tema de la rehabilitación? Eso diría que todavía no se ha concientizado a nivel incluso de personal médico y bueno, de las personas, no siempre se le pide al neuropsicólogo que haga una evaluación neuropsicológica, y mientras más a tiempo se hace, mejor. Entonces, bueno, por eso es parte de la... Estos espacios de diálogo son para eso. Exactamente, es parte de la educación, de este tipo de actividades, donde uno habla de la importancia de
¿verdad? De la estimulación cognitiva, de la estimulación, de la importancia de la evaluación neuropsicológica, para que los neurólogos y, bueno, también los psiquiatras estén conscientes de cuál es la importancia de eso y cuáles son los beneficios de eso para el paciente. Pero sí, falta mucho todavía por hacer, además de que la neuropsicología sigue prácticamente en pañales en República Dominicana. Hasta este momento, por ejemplo, pudiera decir que son pocos los lugares que conozco donde se trabaja el Parkinson como debería trabajarse, que se ha encontrado que lo más efectivo es terapias grupales, con sesiones prácticamente diarias, y esas son las que han encontrado mayor tamaño de efecto a corto y a largo plazo en el mejoramiento de procesos cognitivos e incluso mejoramiento a nivel de funciones cerebrales, de activaciones de ciertas áreas que dejan de activarse y que se ha encontrado que sí. Hanley, ¿querías decir Ahí algo? quería decir que el compañero está tímido, pero es importante, es extremadamente importante que entendamos que el paradigma cambió, tenemos conexiones. Hablamos del conectoma ya, del conectoma Sí, que estamos hablando, y consecuentemente nosotros como psiquiatras que seguimos enchivados un poco en lo de la sinapsis y mover un poco los neurotransmisores, pero es conexiones importantísimas que tenemos, y moverlas y comprenderlas en esta perspectiva probablemente genere información para la toma de decisión, no necesariamente para curar, que la obsesión por curar y quitar algo genera a veces muchísimo daño en el proceso. Hay condiciones que no podemos, y tener la humildad para entender que esa persona tiene una condición que aparentemente es no terminal, pero es una condición que va a ir, como han dicho aquí, avanzando. Tiene un curso natural establecido que quizá con los fármacos podemos enlentecer, pero hay un trayecto establecido, podemos intervenir, pero hay que ir trabajando la realidad de los hechos de que una enfermedad compleja desde el punto de vista del abordaje, y tener esa información clara es extremadamente importante para la toma de decisión del grupo, del conjunto que pueda participar. Tú has hecho mucha psiquiatría de enlace, por ende tú le prestas mucha atención a esa parte de trabajar de manera mancomunada. Entonces, como tú dices, no es solamente que es importante, es vital entender que no es solamente medicar, es darle herramientas de neurorehabilitación, que si lo vamos a mandar a neuroestimulación en el caso de que lo necesite, y que ese trabajo integral es fundamental, que todos tengamos el mismo lenguaje y que el único protagónico sea el paciente. O sea, aquí no hay ningún protagonista, el protagonista es el paciente. Para despertar un poco la audiencia, voy a hacer la última pregunta, aunque no debería hacerla porque se va a extender mucho, pero creo que esta podría despertarnos un poco. ¿Están los profesionales sanitarios, esta es una pregunta que podrían responder particularmente, de este país, estamos los profesionales sanitarios de este país listos para hablar de un proyecto de ley de regulación orgánica de testimonio vital y eutanasia? Las veces que lo intenté en el hospital se armaba un lío serio. Las veces que intenté que conversáramos, que ese paciente no tiene que ir para intensivo, que se está muriendo, acomódalo, que se muera bonito, cuál es la situación. Se armó un rebú grandísimo, sobre todo en el aspecto que tiene que ver con qué es respetable y qué es fantástica la parte espiritual. Nuestros compañeros médicos en el hospital, hay muchos que tienen compromiso religioso activo, hacen activismo en el hospital, que es válido y es respetable, y los milagros son maravillosos. Pues recuerden que en el hospital la gente se muere sola. La enfermera vocifera que el que está al lado del moreno que está malo se está muriendo, la pobre sola. Recuerden que nosotros, los que fuimos residentes en los hospitales, no nos gusta ver pacientes que se están muriendo, mandamos al interno a tomar signos vitales y no vamos. Los R mucho no van, no les gusta ir a ver pacientes que se están muriendo. Se queda entre preinterno e interno. Y cuando intentamos que el familiar entre, nadie acepta que entre familia. La pobre enfermera que está lidiando con un paciente que se está muriendo, que ya las evidencias están claras de que un paciente que no es negligencia, no es nada malo, se está muriendo. Y consecuentemente el poder conversar, el poder generar una situación en el hospital. Ese y es la parte legal. el escenario del hospital. La parte legal de conversarla, recuerda que aquí ni siquiera lo del aborto, que también genera mucha dificultad, que es complicado, si lo del aborto no hemos podido conversar, generar una situación de autonomía. Y es lo que yo trato de comprender con mi trabajo como psiquiatra. Yo no estoy para arreglar gente. Yo no estoy para poner a la gente en carril y poner gente en cintura, no. Mi trabajo es intentar que la gente maneje libertad, maneje autonomía y esté en capacidad de tomar decisiones.
decisiones, que sería lo ideal en este proceso, y que alguien pueda participar de su toma de decisión. Ese sería mi trabajo, claro, intentando lidiar con las explicaciones que tiene una condición mental que dificulta, que todo aquello, pero lidiar con la situación y consecuentemente generar un marco legal que permita que nos podamos mover con cierto respeto. ¿Cómo cuántas décadas tú crees que nos falta para sentarnos a hablar de eso? Es complicado. Para que la gente no se muera sola. Es complicado, nos da mucho miedo todavía. Nosotros nos educan para salvar, estamos con una preocupación. No estamos nos educan educados para morir. Hablar de la muerte genera mucho malestar. En esta época, tú dijiste una palabra interesante, una frase ahorita, el cerebro post-pandemia que está injuriado. Esta pandemia agredió de forma terrible nuestro cerebro y consecuentemente nos está dificultando probablemente cognitivamente poder procesar una serie de cosas. No sé de verdad, honestamente no sé. Como no tenemos una investigar, seguimos leyendo cosas que nos traen de fuera, fuera de contexto. Estamos dentro de los 5 primeros países con un peor índice de calidad de muerte. Aquí la gente se muere con dolor, ahogado con moco. Es que lo que somos residentes sabemos, lo que fuimos residentes aquí, que nosotros le entregamos a la gente, mira, te lo dejé vivo, y estamos locos por irnos del servicio porque ese paciente tú no quieres que se te muera a ti, y estamos ahí locos por largarnos del servicio para que no muera, y después que ese paciente se muere, ustedes saben que nadie quiere hacer el acta de defunción en el hospital. Los residentes que llegaron tienen una irritación y no le da la gana de llenarle el acta a ese paciente que se murió en el servicio ajeno. Y nosotros sabemos, y uno baja la cabeza, uno baja porque dan las 2, 3, 4, 5 de la tarde, esa familia con ese paciente que falleció, que ninguno queremos llenar el certificado. O sea, porque lo asumimos como un fracaso personal, lo que es complicado. Este no es un tema que causa escozor, pero es un tema que, hablando de una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta tanto a la familia como el núcleo familiar en sí, no se desliga de ciertos sentidos empáticos, al contrario. Yo creo que hablar de esto nos lleva a ser empáticos. Sería interesante, sí, crear un marco legal, porque al final, por ejemplo, en la práctica diaria me toca conversar con los familiares y explicarles que el paciente está pasando por un proceso. No podemos hablar de depresión muchas veces, pero podemos hablar de duelo, ¿no? Tiene que aceptar que tiene una enfermedad degenerativa. Y en pocas palabras mando a que quiten las cosas que son peligrosas del medio. Si hay una pistola en la casa, que la muevan. He tenido pacientes que vienen con esa idea consistente en la cabeza. Los cuchillos, que lo pongan en lugares donde ya el paciente no lo puede alcanzar. Entonces sería interesante crear un marco legal donde el paciente pueda discutir, sobre todo los hombres, discutir si están pensando en ello y no lo hagan de una manera abrupta como suelen hacerlo, que sabemos que los mayores casos de suicidio se dan en personas mayores, en adultos mayores, hombres, y en los jóvenes, pero el punto es que hay que discutirlo, algo que se pueda hablar. Si hay un marco legal y se le da la opción al paciente de conversar al menos sobre eso, sería interesante, porque es algo de lo que el paciente no habla ni siquiera en consulta. Es un gran esfuerzo hacerlo que lo haga, entonces en algún momento viene y nada, lo encuentran entonces en una habitación, muerto. Si quisiéramos responder estrictamente la pregunta, mi opinión es que no estamos listos para hablar de eutanasia en República Dominicana. Ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Segundo, es que sí en estadios, por ejemplo, desde nuestro punto de vista en medicina física y rehabilitación, en estadios avanzados de enfermedades crónicas, en donde buscan o acceden a los servicios de rehabilitación, la realidad es que la situación es la que tú planteabas hace un momentico, porque no es lo mismo que tenemos una enfermedad terminal, que sabemos que va a tener quizá algún desenlace, o que la condición está muy avanzada y posiblemente tenga un desenlace fatal, a que el paciente entonces venga y se muera porque se infectó por una úlcera por presión, o que el paciente entonces tenía una contractura articular fuerte que pudo ser prevenible, que provoca dolor, y entonces el paciente pasa esos últimos días, meses, semanas de la vida con un dolor que pudo ser prevenible. Y esas son cosas que sí son tratables y que, otra vez volviendo a la pregunta original, deberían ser evaluadas desde estadios tempranos para evitar llegar ahí. Porque no es lo mismo, y eso debe ser parte de la discusión, no es lo mismo establecer esa reglamentación legal, exacto, dentro
de esa realidad en la que hay una condición que bueno, va a ir progresando y que es crónica y que quizá no podamos curar, a que el paciente tenga los efectos o fallezca por los efectos deleterios de esas condiciones que sí son tratables y sí son prevenibles. O sea, son discusiones que deben estar ahí en la mesa y tenerlos en cuenta. Muy bien. En cuanto a los aspectos de habilitación doméstica y eliminación de barreras en pacientes con limitaciones motoras en el Parkinson, realmente, ¿qué consejo podríamos darle directamente a la familia? Porque sabemos que es una de las causas de caída y a más caída, más hospitalización, más mortalidad. Ok, en ese sentido, hay Se lo mandamos a ustedes casi siempre. Habla con el fisiatra, que el fisiatra te Sí, y de hecho podría ser una recomendación buena y nosotros tenemos el reto de hacer esa evaluación o ese acercamiento a ese abordaje de forma comprensiva y no solamente limitarnos a decirle al paciente ponga luces, elimine los pisos mojados, las alfombras gruesas, extensión en el medio, sino que uno puede irse, y no es lo que usualmente puede pasar con la mayoría de nuestros pacientes porque tenemos muchísimas realidades, pero hay algo que se llama visita domiciliaria, que se puede hacer con un equipo multidisciplinario, incluyendo un trabajador social, y eso se hace desde la Asociación Dominicana de Rehabilitación, que podría ser un modelo para ese tipo de abordaje, pero que esto puede ser con un médico y un terapeuta ocupacional, puede ser con un médico, un terapeuta ocupacional, un trabajador social, puede ser de acceso remoto. La telemedicina llegó para quedarse, tuvo un impulso importante en estos 2 años, pero son cosas que se pueden hacer incluso de manera remota, de modo que el paciente y los familiares, el cuidador, puedan tener recomendaciones puntuales para su caso en el escenario de las barreras arquitectónicas que tiene en su caso, porque no es lo mismo el paciente que vive en Vallaguana, en una zona muy rural, al paciente que vive en una torre en Piantini. Eso está claro y las recomendaciones deben ser ajustadas a esa condición. Y esas recomendaciones se pueden ajustar a esa condición fundamentalmente haciendo algún tipo de acercamiento con la casa. Y eso es algo que acostumbramos a hacer con algunos pacientes, no con todos se pueden hacer, pero otra vez viene también lo que mencionaba el doctor hace un momentico, que ahí las barreras usualmente van a ser financieras, porque igual el terapeuta ocupacional va a ir a su casa, pero no va a ir de gratis, y el PDCS eso no está ni contemplado, o sea que son cosas que tienen que ser modificadas en algún momento también en el sistema de salud, porque representan una barrera, si nos vamos a los conceptos CIF, una barrera en el perfil de discapacidad del paciente con algún tipo de enfermedad de Parkinson. Entonces, todo eso inicia con la aceptación de la enfermedad por parte del paciente, por parte del médico, que es una condición compleja que va a ir caminando, que es un viaje. Tú y yo que tuvimos un hospital como es el Calventi, no se imagina el problema que causaba el simple diagnóstico de una diabetes. La gente en nuestro campo, en nuestro pueblo, ¿qué? Que tú eres diabético y te pusieron insulina. La gente se da, pero serio. Yo llegué a encontrar en el hospital una paciente abruzada con una enfermera porque la enfermera va a usar el esquema que el médico dejó. Usted si pasa de tanto le va a poner tanto de insulina, lo que está previsto. Pero nadie habló con ese familiar de ese esquema. Los médicos decidimos, lógicamente está interno, se toman decisiones. Y la enfermera va a hacer su trabajo. Pero esa esposa de ese paciente vio a esa enfermera que iba a ponerle insulina. Y la palabra insulina parece muy simpática, pero en los barrios nosotros la gente le tiene terror a esa palabra, le genera un lío grandísimo. Y esa mujer se le fue encima y le arrancó la jeringuilla para clavársela a ella. Y tuve que meterme en el lío y decir, mija, ¿y qué es lo que pasa? Cuando entiendo, bueno, el miedo a la enfermedad, la palabra diabetes, la gente la niega. No, esos son inventos los médicos. Esa gente inventando, deja eso, bebe cosa amarga y se van, vuelven al año después de beber muchísimas cosas, vuelven allá a darle diálisis, las cosas de esas que son terribles también. Yo creo Entonces que hay esa una parte de aceptación. también de la psicoeducación, o sea, tenemos que tomarnos un poquito de tiempo en psicoeducar más a los pacientes, porque el tema de la etiqueta del diagnóstico es un tema que aliena, primero desde afuera y luego desde adentro. Por eso el paciente al inicio
tan poco adherente al tratamiento, porque no es que él no sepa que tiene Parkinson, es que al principio está pasando por su propio Pero duelo. espera una magia, y a veces nosotros prometemos una magia, prometemos que vamos a, tú vas a ver, con este tratamiento tú vas a ver. No, tú tienes un asunto serio. Vamos a ir conversando a ver cómo hacemos este viaje, a ver qué vamos a hacer. Ir caminando y ir marchando y comprendiendo que tus dificultades no es porque yo fallé como neurólogo o que tú fallaste como el paciente. Es lo que pasa con los pacientes diabéticos y la pierna que le amputan. La idea es que el paciente hizo algo malo y está en el imaginario del paciente que aparentemente no se atendió adecuadamente lo de la úlcera, y hay evidencias que aparentemente hay pacientes que van a hacer una amputación, a pesar de todo lo que se haga. Se va a amputar, a pesar de la calidad del ejercicio del médico del servicio, se va a amputar. Entonces, esa idea de culpabilizar y que la enfermedad sigue siendo un castigo divino, que del inicio, de cuando el proceso inició, seguimos enchivados un poco ahí, de que el enfermar es un castigo divino, sino que es un proceso que sucede, y que enfermar es humano, Estamos allá para quemar ropa, última pregunta, ¿estamos listos para hacer una neuroestimulación desde la casa? O sea, con el 13% de las últimas evaluaciones donde salimos, nuestros niños por debajo de los 7 años, 8 años creo que fueron, salieron en el 5º nivel de baja legibilidad. Estamos nosotros, no tiene nada que ver, pero es más o menos para que tengamos un background de cómo anda nuestro nivel educacional. ¿Estamos listos para hacer neurorehabilitación desde la casa, neuroestimulación de la casa? Sí, estamos Educar listos. para hacer algunas cosas de neuroestimulación en la casa. Estamos listos porque uno puede involucrar a los familiares en eso. Mi profesor en la Universidad de Salamanca siempre decía que la estimulación cognitiva era fácil, que era algo que él no podía detenerse a hacer porque él tenía mucho trabajo, sino que él creaba los planes y se lo entregaba a las enfermeras o a los cuidadores para que lo hicieran en casa. Esa debe ser la tarea, involucrar a la familia, no solamente ayudarlos con la parte del duelo, porque también la familia, y recalco la importancia de lo que ha dicho el doctor Montero, el familiar también hay que educarlo en ese aspecto, ayudarlo a aceptar la condición y la importancia de hacer cosas en la casa. Entonces, la estimulación cognitiva en realidad es algo fácil. La parte difícil viene en la evaluación, ¿no? Donde se necesita el experto, y en el desarrollo de programas. Era como había dicho el doctor Francisco, no todos los programas de estimulación cognitiva van a ser iguales para todos los pacientes. Debe ser específico porque aunque sea Parkinson, aunque sea Alzheimer, aunque sea lo que sea, el perfil que presenta puede ser distinto, ya sea por el déficit, que si es grave, que si tiene un déficit de atención más severo, que si es moderado, que si es leve, y el programa de estimulación cognitiva debe irse flexibilizando, debe irse adaptando a los déficits que se estén encontrando y el nivel de esos déficits. Entonces, una vez se desarrollan los programas, se puede trabajar con el familiar y se le dice al familiar, mire, haga esto y esto y esto. Al final, eso es lo que yo tengo que hacer, porque nosotros no estamos en condición, como había mencionado anteriormente, de aplicar la estimulación cognitiva en Parkinson como se debe. ¿Por qué? Porque es un tema de dinero y es un tema de tiempo que no tenemos. El paciente no puede darse el lujo, sino ya tiene que comprar un sinnúmero de medicamentos, tiene que hacerse un sinnúmero de estudios, tiene que visitar un sinnúmero de médicos. Y la parte neuropsicológica queda relegada en la parte más baja, además de que, bueno, no me voy a meter en eso, porque entonces hablaría mucho, sino que sí estamos preparados para involucrar a los familiares en el proceso o a los cuidadores. Bueno, no sé si alguno de los colegas quiere hacer alguna otra intervención de su parte. Si Hanle, ¿quieres hacer alguna otra intervención? No. Bueno, entonces a darle las gracias al doctor Hanle Montero, al licenciado Alejandro Mariñez y al doctor Francisco de la Rosa por sus participaciones, aclaraciones. Y bueno, ustedes cambiaron el concepto hace unos 5 o 6 años de que el ser humano no es un ente solamente biopsicosocial. Ahora han dicho que el ser humano es un ente biopsicosocial y espiritual. Y que espiritual no solamente se refiere a creer en algo teísta, sino esa parte del sistema de creencia del ser humano, para darle como ese peso a la importancia de que siempre debe tenerse ese afianzamiento a creer. Entonces, nosotros nos vamos relegando a ese hombre de Cos que dijo que cuando no puedas curar
Cuando no puedas curar, alivia, y cuando no puedas aliviar, consuela, y cuando no puedas consolar, acompaña, pero acompaña siempre. Entonces, muchas gracias.